Muy buenos días. Damos la bienvenida a este evento del Colegio Colombiano de Electrofisiología, el evento de estratificación de riesgo en poblaciones especiales y nuevas alternativas en estimulación cardíaca. Bienvenidos a todos los que sacan un poquito de su tiempo para acompañarnos en estos eventos de educación médica continuada. Estamos comenzando el año 2021. Esperamos tener muchos eventos, ya tenemos un programa muy ambicioso para este año. Como ven, temas diversos, temas nuevos. Algo que sí van a ver en cada uno de los programas es algo sobre fibrilación auricular y anticoagulación, que así no haga parte de la temática inicial, hace parte de una campaña que estamos manejando, puesto que nosotros nos enfrentamos a otra pandemia, que son todas las complicaciones y mortalidad asociada a fibrilación auricular. Entonces siempre van a haber un tema asociado a fibrilación auricular dentro de todos los simposios que vamos a tener este año. Damos la bienvenida al doctor Fernando Rosas. El doctor Fernando Rosas es internista, cardiólogo, electrofisiólogo de la clínica Fundación Chayo, de las personas con más experiencia a nivel nacional y uno de nuestros referentes en el campo de la electrofisiología, quien nos va a hablar de un tema que pocos manejan, pero que hoy en día está cobrando mucha relevancia, que es la estratificación de riesgo en cardiopatía hipertrófica. ¿Por qué cobra relevancia? Porque con el advenimiento de la resonancia magnética cardíaca, cada vez tenemos mayor oportunidad de hacer diagnóstico de una enfermedad que estaba pasando muy desapercibida, pero que cada vez tenemos casos. Bienvenido, doctor Rosas. Doctor Miranda, muy buenos días. Un agradecimiento especial al Colegio Colombiano de Electrofisiología por la invitación. Para nosotros, como institución, es un honor poder estar acompañándolos en esta reunión. Bien, la cardiopatía hipertrófica, como se ve en esta diapositiva, es una entidad que tiene genética, tiene un sustrato muy particular y entre la expresión de su cuadro clínico está el riesgo de muerte súbita y es en esa parte de su fenotipo en el que yo me voy a concentrar. En mi presentación no tengo ningún conflicto de intereses y quiero recomendar a la audiencia estas publicaciones que incluyen la guía de manejo de la Sociedad Americana de Cardiología del 2011, cómo ha evolucionado el conocimiento en este aspecto, la de la Sociedad Europea de Cardiología del 2014, la de la Sociedad Americana de Cardiología del 2020 y un artículo bastante reciente que publica el grupo del Dr. Barry Maron del hospital del Centro Médico Tufts en Boston, que aparece hace pocas semanas. El objetivo de mi charla entonces es un poco definir la entidad, la epidemiología y el diagnóstico, la genética, el rol del sustrato y la anatomopatología, las alternativas de tratamiento, incluyendo el cardiodesfibrilador, las predicciones de riesgo y las conclusiones. Pues bien, la miocardiopatía hipertrófica es una entidad que está distribuida en todo el mundo. Se sabe que existe por lo menos en 122 países que está descrita y que su prevalencia es más o menos de un caso por cada 200 a 500 personas y se estima que pueden existir aproximadamente 20 millones de individuos afectados. Lo significativo es que la mayor parte de los pacientes, 90% de ellos, no están identificados. 6% tienen síntomas y 4%
son asintomáticos, pero la mayor parte de los pacientes están sin identificar. ¿Cómo se define? Se define porque hay uno o más segmentos del ventrículo izquierdo que alcanzan un diámetro de alguno de los ventrículos, pero fundamentalmente del ventrículo izquierdo, que alcanzan un espesor de 15 milímetros o más, y que no está relacionado a otra causa. Existen fenocopias de la cardiomiopatía hipertrófica. No es la intención hablar de ellas, pero hay que tener en cuenta que algunas enfermedades de depósito, la amiloidosis, etcétera, podrían mm, ser similares en cuanto a su expresión fenotípica a la cardiomiopatía hipertrófica, pero no son cardiomiopatía hipertrófica. Tener en cuenta que en los familiares de pacientes que tienen cardiomiopatía hipertrófica, el umbral comienza a expresarse a partir de 13 milímetros. Recordemos que la muerte súbita es uno de los eventos más catastróficos y devastadores. Suele ocurrir en la hora siguiente a que aparecen los síntomas, y para la cardiomiopatía hipertrófica se ha definido también como aquellos pacientes que han sido recuperados por el choque de un desfibrilador. En esta diapositiva ustedes ven los modos de muerte en los pacientes que tienen cardiomiopatía hipertrófica. Aquí está la edad de los pacientes y las probabilidades de morir por muerte súbita, por falla cardíaca y por ataque isquémico cerebral. Y como ustedes ven, entre los grupos de 15 más o menos a 60 años es donde predomina la posibilidad de morirse súbitamente, fundamentalmente, especialmente en personas más jóvenes. Y tengamos en cuenta que ese evento desafortunado se presenta en pacientes que son mínimamente sintomáticos y que generalmente se da durante una actividad física leve o estando incluso en cama, y menos frecuentemente durante la actividad física intensa, pero pues es lo que uno tiene en mente porque es lo que más se ve desde el punto de vista de publicidad de los medios. Hay que resaltar desde el punto de vista genético que la cardiomiopatía hipertrófica es una enfermedad hereditaria que afecta, la alteración primaria está en la sarcómera, y se han descrito más o menos 60% de alteraciones en diferentes tipos de mutaciones, y que estas alteraciones pueden transmitirse aproximadamente en un 50% a los descendientes de una manera autosómica dominante. Pero hay que tener en cuenta que 40% de las personas que tienen cardiomiopatía hipertrófica no se puede identificar una variante. De manera que sí es una enfermedad hereditaria, pero pues que todavía no tenemos bien definida en el 40% cómo sucede la alteración. Desde el punto de vista del rol del sustrato y los cambios anatomopatológicos, ustedes tienen acá un miocardio normal con sus fibras dispuestas de una manera organizada. En el paciente que tiene cardiomiopatía hipertrófica hay una hipertrofia importante de las fibras con desarreglo de su estructura. Usualmente se produce fibrosis a nivel del intersticio. Las arteriolas de la capa media las arteriolas tienen hipertrofia de la capa media, algunas de ellas están colapsadas, y esto favorece también la fibrosis. Por lo tanto, es un miocardio normal que tiene, todas estas alteraciones propician dispersión en la refractoriedad y favorecen las arritmias ventriculares. Yo quería un poquito de historia, mostrarles un poquito de historia. En 1960 el doctor Eugene Bramwell, digamos que hace la primera publicación entendiendo que esta era una entidad diferente, a pesar de que
desde el siglo XIX había algunas descripciones que hacían ya evidenciar que se estaba tratando de una entidad que es a la que nos estamos refiriendo. En el año 1960 el doctor Bramwell describe 8 casos de pacientes que mueren súbitamente y que tienen esta característica y se la llama estenosis subaórtica. En 1980 aparece el doctor Mirowski con la implementación del cardiodesfibrilador implantable, se le tacha de loco y se dice que esos dispositivos son un esperpento, que eso no va a ser aplicable desde el punto de vista clínico. Y hoy sabemos lo que representa, lo que ha representado en la posibilidad de salvar vidas. Y en el 2000 aparece la publicación del doctor Barry Maron de Boston, de la Universidad de Harvard, en la que se hace la primera descripción de casos de pacientes con cardiomiopatía hipertrófica. Es un análisis retrospectivo en el New England Journal of Medicine, en el que se demuestra que para prevención primaria las descargas se hacen más o menos en 11% por año y para para prevención secundaria en 11% por año y para prevención primaria en 5% por año, lo cual fue un hito muy significativo. Y después, en estas publicaciones que se han hecho en el curso de los años, incluyendo hasta el año pasado, se demuestra que para prevención primaria por año, la probabilidad de una descarga apropiada está entre un 2 a un 10% y para prevención secundaria hasta un 17%. Evidentemente que se ha venido salvando de la vida de mucha gente. Pero entonces podemos en esta historia extrapolar mucha información. Tenemos el momento en que no existía esta alternativa y la probabilidad de muerte en los años 70 estaba entre un 3 a 6% desde el punto de vista de muerte súbita. Ahora, con la implementación de varias alternativas de tratamiento, incluyendo el implante de cardiodesfibrilador, la probabilidad de muerte por año se ha bajado al 0,5%, lo cual implica una disminución de 10 veces el riesgo de morirse súbitamente. Eso es un cambio muy significativo. Conocíamos cuáles eran los factores de riesgos convencionales para muerte súbita. El antecedente de una muerte súbita recuperada, la historia familiar de muerte súbita, especialmente en una llegada en una primera línea de consanguinidad, el síncope no explicado, la hipertrofia mayor de 30 milímetros, la taquicardia ventricular no sostenida, la hipotensión arterial inducida por el ejercicio y un gradiente mayor a 50 milímetros. Esto fue validado en estudios que se hicieron a partir del momento en que se pudieron estratificar el riesgo de los pacientes con la implementación de las terapias, incluyendo el cardiodesfibrilador. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo la hipertrofia ventricular izquierda, cuando es mayor a 30 milímetros, la probabilidad de muerte por año es del 18%. Es un factor de riesgo muy importante. La obstrucción, también en evidencia de obstrucción, pues la probabilidad de muerte de los pacientes es mayor desde el punto de vista rítmico. La evidencia de taquicardia ventricular no sostenida también es un marcador de riesgo de muerte súbita. Por eso en el año 2011 la Sociedad Americana de Cardiología decía que si el paciente tenía un antecedente de muerte súbita recuperada, debería ir al implante de un cardiodesfibrilador, y si alguno de los anteriores factores de riesgo enumerados estaban presentes, era razonable plantearle al paciente el implante de un cardiodesfibrilador. Pero aparece en el año 2014 una herramienta que es un poco diferente, es una calculadora, incluye parte de los factores de riesgo que les he explicado, pero también se adicionan la edad y el tamaño de la aurícula izquierda.
Cuando se van sumando o se van colocando estos factores de riesgo en la calculadora, entonces se puede estimar un riesgo. Ese riesgo a 5 años de muerte súbita es menor del 4%, entre el 4 al 6% o mayor al 6%. Y en la guía del año 2014 definitivamente se recomendaba el implante de un cardiodesfibrilador cuando el riesgo era mayor al 4%, pero no menor al 4%. Sin embargo, esa apreciación fue realmente evaluada de una manera retrospectiva eh, en los Estados Unidos y se encontró que pacientes que se habían considerado de bajo riesgo, porque tenían menos del 4% de riesgo de muerte súbita a 5 años, realmente no eran de bajo riesgo. Y por ejemplo, más o menos el 59% de ellos habían podido tener una muerte súbita, lo cual hace esa herramienta no sensible y no recomendable. Aparecen entonces las guías del año 2020, las del año pasado. Es un documento extenso, muy completo, el cual se lo recomiendo. Y acá, en este documento, entonces se hace énfasis a lo que ya estaba reconocido como convencional, pero aparecen 3 factores de riesgo adicionales. La presencia de aneurisma ventricular apical izquierdo, la presencia de fibrosis reconocida por la resonancia nuclear magnética mediante gadolinio y el compromiso de la función ventricular. Entonces, adicionalmente, el grupo de Boston incluye otros mediadores potenciales de riesgo que son la hipotensión inducida por el ejercicio, que ya no pasa a ser un marcador de riesgo, sino un mediador, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, el antecedente de ablación septal con alcohol, la edad y la edad. Este, por ejemplo, es un caso de un aneurisma apical reconocido por una resonancia nuclear magnética. Aquí se ve claramente el aneurisma y la severa hipertrofia del septum interventricular. Miren qué les pasa a los pacientes que tienen aneurisma ventricular. La probabilidad de eventos de muerte súbita por año es de 4.7%. Y generalmente es un circuito que se organiza alrededor de la boca del aneurisma que produce taquicardia ventricular y que es accesible a ablación. Adicionalmente, pues esos aneurismas son fuentes de eventos embólicos. Con relación a la documentación en resonancia nuclear magnética de fibrosis que les mostré al comienzo en la anatomopatología, está claramente definido que a mayor cantidad de fibrosis, especialmente cuando esta es mayor del 15% de la masa ventricular izquierda, la probabilidad de muerte se aumenta entre un 18 y un 24%. Por eso ese es otro marcador de riesgo. Y adicionalmente aparece la disfunción ventricular izquierda. La disfunción ventricular izquierda con un punto de corte del 50%. Obviamente que pueden llegar a tener los pacientes menor fracción de eyección. Esto se da en 8% de los pacientes y generalmente en un término de 8.4 años aparece la probabilidad de tener trasplante, de necesitar asistencia ventricular, pero miren que con relación a la muerte súbita se multiplica por 4 casi el riesgo en este tipo de pacientes. Es por eso que esta guía recomienda que si uno encuentra al menos uno o más de estos factores de riesgo, el paciente debe ser por lo menos considerado para el implante de un cardiodesfibrilador. Entonces, en la guía de la Sociedad Americana de Cardiología se dice que si es un paciente recuperado de una muerte súbita, pues la recomendación es el implante de un cardiodesfibrilador con un nivel de evidencia
un grado de recomendación 1 y con un nivel de evidencia B. Cuando se dan los factores de riesgo como la historia familiar de muerte súbita, hipertrofia ventricular izquierda, síncope no explicado, aneurisma ventricular o una fracción de eyección menor del 50%, es razonable colocar un cardiodesfibrilador. Si aparece taquicardia ventricular no sostenida y se define como aquella que tiene idealmente más de 3 episodios por día, que tiene una duración mayor de 10 latidos, y en ese caso también debe considerarse el implante de un cardiodesfibrilador con un nivel de recomendación un poco menor. Y también aparece la evidencia de fibrosis en la resonancia nuclear magnética, pero esta necesidad de hacer la resonancia solamente está justificada si estos factores de riesgo previamente enunciados han sido negativos. Y cuando se comparan los resultados de la guía de la Sociedad Americana de Cardiología contra las europeas, pues miren cómo aplicando esos algoritmos, la guía de la Sociedad Americana de Cardiología es mucho más segura para la recomendación de implante de cardiodesfibrilador como estrategia de prevención primaria. Con relación al manejo desde el punto de vista farmacológico, aparece la recomendación de que todos los pacientes deben ser tratados en la medida que se pueda con beta bloqueadores, cuando no se puede con calcioantagonistas no dihidropiridínicos, y las otras alternativas, fundamentalmente en Colombia, está la miodarona, más no estas tres que ustedes ven ahí, que probablemente se encuentren disponibles en Europa, en los Estados Unidos y en Canadá. Con relación a las consideraciones del implante del dispositivo hay que tener varias cosas en cuenta. Miren, generalmente se recomienda que el dispositivo esté ubicado en la región tectopectoral izquierda, que solamente utilice un coil de desfibrilación y cuando esta posibilidad no se puede dar y hay que colocarlo del lado derecho, en ese caso al paciente se le debe hacer un umbral de desfibrilación durante el implante del dispositivo. En este caso ustedes ven, por ejemplo, que este paciente tiene 2 coils de desfibrilación. En este momento eso no se recomienda, sino solamente colocar uno y en lo posible, salvo que el paciente necesite estimulación de la aurícula, no colocar cables de electrodos auriculares. También aparece la posibilidad del implante de un cardiodesfibrilador implantable subcutáneo. Como ventaja, pues no se invade el sistema intravascular. Como desventaja, es un dispositivo mucho más grande. Sin embargo, desde el punto de vista comparativo entre el cardiodesfibrilador implantable versus el subcutáneo, pues hay mucha mayor información disponible con el implantable que con el subcutáneo. Pero cuando le planteamos al paciente que necesita el implante de un dispositivo, hay que tener en cuenta que esto también está relacionado con algunas complicaciones, como disfunción del electrodo, hasta del 6.2%, infección del sistema, desplazamiento de los electrodos y el compromiso psicológico que implica tener ese dispositivo. Pero de lejos, el beneficio en los pacientes que están plenamente justificados es mayor que los riesgos. En la guía se recomienda mucho esto, la recomendación de discutir el consejo con el paciente y con la familia con relación a todo lo que tiene que ver con el manejo de la cardiomiopatía hipertrófica. Sin embargo, especialmente en el implante de un cardiodesfibrilador, cuando un paciente se considera de riesgo de muerte súbita, pues es importante que él conozca que esta es una alternativa que salva vidas, pero que puede tener algunos inconvenientes en cuanto
a la evolución a largo plazo por fallas del dispositivo. Voy a pasar a las conclusiones de mi charla, decirles que en los últimos 20 años el implante del cardiodesfibrilador en pacientes a riesgo con cardiomiopatía hipertrófica redujo los eventos catastróficos y la mortalidad en 10 veces, a apenas 0.5 por año, lo que equivale a una mucha mejor mortalidad con relación a otro tipo de enfermedades como la cardiopatía isquémica, la cardiopatía dilatada. Que la estratificación de riesgo arrítmico es fundamental en todo paciente con cardiopatía hipertrófica. Eso no puede pasar desapercibido, es quizás el mensaje más importante. Definir el momento del implante y el tipo de dispositivo es indispensable. Incluso se considera la terapia de resincronización cardíaca en los pacientes que tienen disfunción sistólica importante, bloqueo de rama izquierda y que no responden a la terapia farmacológica, y que discutir los beneficios y los riesgos con el paciente y la familia es una cosa que debemos hacer. Les recuerdo este evento. Era, creo que el año 2004, Colombia estaba jugando en París la Copa de las Naciones, un partido contra Camerún. Este jugador había hecho, era creo que mediocampista, había hecho un pique o eh, unos minutos antes, súbitamente se colapsa. Lamentablemente, el proceso de reanimación no fue adecuado y a posteriori se evidenció que tenía una cardiomiopatía hipertrófica. Fue la primera manifestación de la enfermedad. Acá, desactivas el pointer. Acá les quiero mostrar dos videos que son tomados de casos de la vida real. Mire, este es un caso de un muchacho que está en un partido de fútbol, creo que en Bélgica. Ustedes los ven cómo corre. Hace un episodio sincopal. Es un síncope arrítmico. Por fortuna, el evento no llevó a una muerte súbita como el que vimos anteriormente, pero el estudio posterior documentó que este muchacho era portador de la entidad que estamos discutiendo. Lo pongo porque síncope inexplicado en una persona debe ser. Aquí les muestro este otro caso de un jugador, creo que esto es en el Reino Unido. Él ya es usuario de un cardiodesfibrilador, ustedes acaban de ver la descarga y cómo el cardiodesfibrilador en pocos segundos recupera al paciente probablemente del episodio de fibrilación ventricular. Ya había sido estratificado su riesgo y el aparato salvó la vida. Hay algunos gaps en el conocimiento de la cardiomiopatía hipertrófica. No hay estudios clínicos controlados, es muy difícil hacerlos. Hoy en día se está trabajando en moléculas que disminuyan la progresión de la enfermedad o probablemente prevengan la aparición de la enfermedad, pero todavía estamos lejos de eso. En cuanto a la estratificación de riesgo, no les mencioné, pero la guía no recomienda que los estudios genéticos sean utilizados como marcadores de riesgo de muerte súbita. Probablemente más adelante eso venga. Y también algo que se está mirando ahora es qué hacer con individuos que quieren hacer algún tipo de actividad física, especialmente cuando estas son competitivas, que de hecho están proscritas. Esa era mi presentación. Les agradezco nuevamente a la Colegio Colombiano de Electrofisiología la invitación
a todos los participantes y desde Bogotá a 2.600 metros de altura, más cerca de las estrellas, y desde la Fundación Clínica Chayo les agradezco su compañía. Muchas gracias, doctor Rosas, por tan excelente disertación sobre este tema. En el chat de preguntas y respuestas van a estar llegando los interrogantes de los espectadores. Por ahí vamos a estar respondiendo dichos interrogantes.